Carlos González, él es director de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Don Carlos, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, Fernando. Un saludo de buenos días a ti, a tu personal y a todos los televidentes de esta importante televisora. Don Carlos, presupuesto 2021 en discusión, pero ¿cómo quedó el presupuesto 2020? Bueno, el presupuesto 2020 ha sido sometido a una cirugía, Sí, me imagino. porque ha sido afectado igual o en una magnitud proporcional a lo que ha sido la crisis sanitaria, ¿verdad? De esa manera, el gobierno se vio abocado a adoptar una técnica que no es común, que tuvo que ser innovadora, de hacer una reestructuración del presupuesto general del Estado que se había aprobado por 23.800 millones y que tenía que apropiar recursos suficientes para enfrentar lo que ya determinábamos que iba a ser una crisis muy profunda a nivel mundial y a nivel nacional. De ahí que esa modificación que permitió separar 2.000 millones para atender toda esta pandemia, lo que hizo fue mantener el mismo nivel de presupuesto que se había aprobado y reasignar, de acuerdo a las necesidades que se venían presentando, estas partidas para poder entonces dar una respuesta lo más rápido posible a la Claro. crisis. El presupuesto 2020 queda a su mismo nivel, pero ha sufrido una reestructuración importante por el lado del financiamiento. Obviamente. Porque hubo una caída importante. Hasta esta fecha sigue siendo una caída importante. Y se prevé que los ingresos tributarios al final del año sean menores en aproximadamente 3.000 millones. Pero para poder mantener ese nivel de gasto o ese nivel de asignación de recursos, era necesario entonces complementarlo con la única fuente que tiene una economía como la panameña, Sí. que no cuenta con banca central y que depende de los recursos del crédito para poder complementar lo que requiere para financiar su presupuesto. Hay que entender que hubo medidas de auxilio que se les dio a las empresas y a las familias que conllevaban la reducción de los ingresos que el Estado debería recibir para financiar sus servicios. De modo que esta situación fue claramente entendida a nivel internacional por los mercados financieros internacionales, las propias entidades multilaterales e incluso las calificadoras de riesgo. Y eso es lo que nos ha permitido mantener una ventana de oportunidad para poder compensar esa caída de ingresos. Pero dentro de este presupuesto, no podemos poniendo en juego la calificación de Panamá, modificando permanentemente, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal. Bueno, ese es un tema que ha estado conversándose profundamente Sí, con todos los actores, ¿verdad? sí. En este momento, las instituciones multilaterales como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CAF, etcétera, entienden que la pandemia que está afectando, que ha puesto en jaque la economía del Del mundo, mundo, claro. definitivamente que le iba a pegar también a economías más vulnerables y más pequeñas como la de Panamá. Y lo que ellos están viendo es que en este año y en el próximo año hay una ventana de tolerancia con relación a los niveles de déficit que vamos a tener que manejar todos los países del mundo Sí. para poder mantener la economía en un punto de reactivación y evitar una profundización que haga profética las palabras del profesor anterior, de que el tema del desempleo se convierta en la siguiente pandemia.
De modo que hay una conciencia de Sí. que es necesario llevar las ejecuciones de los gobiernos con un nivel de déficit superior al ideal o al que se consideraba sano. Pero lo otro es que esa situación no puede ser permanente, Claro. de modo que esa ventana de oportunidad solamente la vamos a ver en este año 2020 y el próximo año 2021. Ok, estamos hablando, un presupuesto Decíamos tiene, era que, sí, un la presupuesto, pregunta era que las calificaciones de riesgo. Bueno, no cuando yo solamente hablo la de esa, calificación de riesgo, sino, es decir, esa suspensión de la ley de responsabilidad fiscal se va a mantener entonces 2020, 2021. ¿Volveremos a ese 2% como máximo de déficit en el 2022? bueno, hay dos metodologías, ¿verdad? Hay Ajá, países que han adoptado la suspensión sí, de la regla fiscal. Lo que Panamá está adoptando es el compromiso de reconocer una ruta que nos permita retornar a la sustentabilidad y sostenibilidad fiscal. Por lo tanto, Panamá sí va a adoptar esa metodología de decir, el año 2020 y el año 2021 tendremos tasas o déficit, resultados fiscales mayores a lo que nos hubiera gustado, pero a partir del año 2022 nosotros vamos a ir cerrando esa brecha hasta que en el año 2023 o 2024 estemos cerca de lo que sería un índice de déficit fiscal más sano. ok, el presupuesto de 2020, ¿cuánto sería el déficit fiscal? ¿Cuánto quedaría la relación deuda-PIB? ¿Y cuánto sería el nivel de desempleo que ustedes aspiran y de población que necesitaría de asistencia gubernamental para este año, para ese año? Sí, bueno, el ejercicio realizado hasta el mes de julio Sí, ya nos daba un balance de un déficit del orden de los 33.000 millones, ¿verdad? Pero como esto es dinámico, porque también claro. de aquí a fin de año va a haber amortizaciones de préstamos, igualmente vamos a tener que adquirir préstamos nuevos. Lo seguro es que pudiéramos estar por arriba de 33.000 millones y definitivamente con una tasa o un balance fiscal negativo del orden del 9%. Ok. Nivel de desempleo que están preveyendo para esa de 2021. No tengo la cifra a mano, pero igualmente eso es un proceso. En estos momentos los Sí. pronósticos son lo más Pesimista. lo más conflictivo. O sea, no es fácil hacer una estimación, una predicción cómo se están dando las cosas. Claro. Por ejemplo, es muy determinante el grado de recuperación sanitaria que se pueda dar y que depende de todos nosotros, de cada uno de nosotros. No depende fundamentalmente de 100% de las acciones de gobierno. Sí. Depende básicamente de nuestra conducta. Pero en la medida en que lo hagamos bien, hay oportunidades para hacer las aperturas de la economía. En el caso de Panamá, nosotros hemos evaluado tres condiciones que nos favorecen. Uno, que hay una capacidad instalada intacta. Lo otro es que existe un recurso humano calificado. Y el tercer punto es que todavía existe un nivel de inventario que permitiría hacer una reactivación muy rápida. No obstante, ese ritmo no es tan predecible, o sea, no es matemáticamente predecible y los niveles de desempleo pues dependerán mucho de qué tan rápido podemos mover. La primera apertura y la segunda apertura ya muestran movimientos interesantísimos, ¿verdad? Sí. Y eso, en la medida que se sigan abriendo las otras actividades, entonces tendríamos mejor información. Yo diría que a septiembre, Sí. al cierre de septiembre, tendremos información suficiente para hacer un pronóstico mucho más exacto. Ya está el presupuesto en discusión en la comisión. Es decir, pasaría al pleno, ustedes calculan que qué día.
El calendario presupuestario prevé que en este mes y el mes de septiembre se concluyan lo que son las vistas presupuestarias, que son consultas con las diferentes Las entidades, instituciones. y se haga probablemente el primer debate. Así que estaríamos en el pleno aproximadamente en la primera o segunda semana de octubre, y si todo es armónico, como lo dice la Constitución, si hay una relación armónica entre el Ejecutivo y el Legislativo, pudiéramos tener ya un presupuesto aprobado en la tercera o cuarta semana de octubre. ¿Cuál va a ser, es decir, en qué se basa el presupuesto o la recuperación económica según el presupuesto del Estado? Una política anticíclica, sectores que van a tener un despegue importante. ¿Cuál es ustedes lo que están presuponiendo que será el año 2021 para Panamá? Para el año 2021 hemos hecho estimaciones, bueno, innumerables estimaciones, pero con la que más nos sentimos conformes es viendo nuestra economía crecer en un 4% con relación al nivel en que va a quedar el año 2020. Esa cifra que ha sido consultada y discutida con otras entidades expertas, como es la CEPAL, como es el Banco Mundial, como son otros organismos multilaterales, también es creíble para ellos. Por lo tanto, hemos apostado a esa cifra, pero hay una importante participación en estos resultados de parte de la actividad privada. La actividad del gobierno es complementaria. La economía panameña se mueve gracias a la iniciativa y al esfuerzo privado. Y el Estado lo que hace es que complementa ese esfuerzo y brinda los servicios, y tiene que ser el ente facilitador para que esta dinámica se dé. Nosotros esperamos pues para el otro año, sí, una economía creciendo a un 4%. De hecho, somos un punto de referencia. Todo el mundo está viendo qué está pasando en Panamá y qué va a pasar en Panamá. Y nosotros pues sabemos que esa característica del panameño de no dejarse caer va a ser va a incidir significativamente en que estos pronósticos sean realistas. Don Carlos González, gracias por estar con nosotros, director de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.